La electricidad sirve para algo más que prender un bombillo. Sirve para cocinar, para lavar, para planchar, para ver televisión, para producir miles de bienes, para dar miles de servicios, en otras palabras, para mover todo un país. Ve el caso de esta empresa, Plásticos Modernos. Miles de compañías como esta inyectan productos a la economía local o exportan y además de eso dan empleo. O sea, la electricidad no es un tema que debe de tomarse a la ligera. Por eso lo escogimos para realizar este informe especial. Pero no solo vamos a hablar de tarifas, sino también de la calidad del servicio, la continuidad del mismo y el plan para garantizar esta electricidad a futuro. A la hora de analizar este asunto es necesario comenzar por la producción de la electricidad. Aquí está gran parte del secreto. Empecemos por decir que Costa Rica produce más del 90% de la energía eléctrica gracias a recursos como el agua o el viento. Es decir, se trata de una matriz limpia. También se utiliza combustible importado, pero este no representa el mayor porcentaje. Comparado con otros países de la región, Costa Rica contamina menos. En Centroamérica se utiliza mucho el carbón, el cual es muy barato, y también se utiliza el diésel o el búnker, igual que en Costa Rica. Pero vea estos datos brindados por el coordinador del programa de energías limpias del Tecnológico de Cartago. El color azul representa el uso del agua en la generación eléctrica, y el rojo, el uso del diésel. La diferencia es notoria a favor de Costa Rica. Además, la calidad del servicio también es mucho mejor en términos de cobertura y de calidad. Mientras que en otros países existen racionamientos o apagones diarios, en Costa Rica esto es algo excepcional. Este otro gráfico dado por el mismo profesor lo explica. Más de 5 millones de centroamericanos no tienen acceso a energía eléctrica, pero solo una ínfima cantidad son ticos. El 99.6% de todos los hogares costarricenses tienen electricidad. Además de eso, es verdaderamente un modelo solidario porque independientemente de su condición económica, usted tiene la posibilidad de tener electricidad como servicio básico para poder transformar su vida, para tener calidades de vida en sus hogares. ¿Con quién deberíamos y realmente nos comparamos con estas variables? Países como los Estados Unidos andan muy similares a nosotros, 99.6%. Ese 0,6% que hace falta de energía, de llevar energía a algunos hogares costarricenses, están en zonas montañosas, son poblaciones indígenas, a los cuales el ICE les está llevando energía a través de paneles solares, que tiene un costo muy alto. Entonces, no es lo mismo atender un país como Nicaragua, en donde hay un 75% de cobertura, en el 2013, de acuerdo a lo que dice CEPAL, 75.8% de cobertura, a tener un país con prácticamente un 100%. En otras palabras, la energía eléctrica aquí es de mejor cobertura, de mejor calidad y la más limpia si se compara con otros países de América Central. Hablemos ahora de plata. ¿Eso no es la más barata? No, no es la más barata, pero tampoco es la más cara. Los números determinan que Costa Rica produce barato. Sin embargo, a la hora de fijar la tarifa, en otros países de Centroamérica subsidian a los consumidores, es decir, los usuarios no pagan todo lo que cuesta. Una parte la paga cada gobierno. Esto hace que algunas de las tarifas finales sean más baratas que en Costa Rica. En el caso de El Salvador, los subsidios a la energía representan un 10% de los ingresos fiscales, y que a su vez representa un 1.7% del PIB de ese país. Aún así, si se saca un promedio de las tarifas, la tica sería la segunda más barata. Uno cuando analiza datos, tiene que ver cuál es el dato que mejor se ajusta a lo que uno quiere decir, y lo que en este caso, lo que nosotros vemos, que lo que representa a un país es el promedio total. Y por eso es que cuando analizamos el promedio total de la información que produce CEPAL en su informe,
es que Costa Rica es el segundo más barato a nivel centroamericano. Pero si el tema se ve por grupos de usuarios, es decir, casas, empresas o grandes empresas, algunas son más caras aquí que en otros países. Obviamente, si metemos el factor subsidio que tienen esos países que, como mencionamos, tienen un componente importante, pues hay algunos países y algunas tarifas que son menores a las nuestras. Además, el ICE no es el único proveedor del servicio en Costa Rica. También lo hacen las cooperativas, como por ejemplo Copelesca. Esto significa que las tarifas entre uno u otros proveedores pueden variar según sus particulares costos de producción. También hay que tomar en cuenta que en otros países los consumidores a nivel de empresa pueden negociar en un mercado distinto al de las residencias, y en ese mercado se puede comprar un poco más barato. Ese tipo de esquema está en toda Europa, está en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Una especie de mercado abierto para grandes consumidores. Para medianos y grandes consumidores. Así las cosas, a la pregunta de si en Costa Rica es más barata o más cara la electricidad que en otros países de la región, la respuesta dependerá de varias cosas. Por ejemplo, de quién da el servicio, de si el consumidor es una empresa o una casa, o si del país con el que se compara tiene subsidio o no. En países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Holanda o Noruega, las tarifas son mucho más bajas, pues ellos utilizan mucho gas natural y hasta energía nuclear. Entonces eso hace que la composición de la matriz energética de ellos, con recursos propios, ¿verdad?, y producidos ahí mismo, logre tener precios más bajos que los nuestros, indudablemente. Y con fuentes, Rodolfo, que son muy estables también, que es muy importante. Ahora bien, el precio de la electricidad podría ser más barato aquí. Sí, definitivamente las tarifas podrían en este momento ser las más baratas si se hubiesen tomado acciones hace 10, 15 o 20 años. Por ejemplo, si tuviéramos más geotermia en producción, si tuviéramos el famoso diquis en producción. Escuche esto, si el ICE alquila a un generador privado una planta y resultó un mal negocio, el precio de ese alquiler se le suma al usuario en la factura. Como dijimos, no importa si fue un buen o mal negocio. Al volver de la pausa, les contaremos el porqué. Si el ICE alquila una planta a un generador privado y resulta que es un mal negocio, el costo igual se le cobra al consumidor final. No lo decimos nosotros, lo dice el intendente de la ARECEP, Juan Manuel Quesada. Tenemos un grave problema y es el siguiente. Uno esperaría que el regulador pudiera tener el suficiente músculo, la suficiente fuerza para poder decirle que a las tarifas le va a trasladar un costo eficiente. Es decir, que un escenario en que esos endeudamientos no sean muy razonables e impliquen un impacto en la tarifa importante, el regulador debiera poder intervenir ahí y ponerle un límite a qué le traslada las tarifas. El gran problema que tenemos en nuestro país es que para ese tipo de financiamientos de grandes obras, la ley obliga al ARECEP a trasladarle a las tarifas ese costo, eficiente o ineficiente. ¿Verdad? ¿Si fue un buen negocio o si no fue un buen negocio? Si fue un buen negocio o si no fue un buen negocio, que es parte de la preocupación que nosotros tenemos como reguladores. Aquí no terminan las cosas. Si estos negocios se realizan con créditos, los plazos para pagar son más cortos de lo normal. Esto hace que la cuota suba y adivine qué, eso también se le cobra al consumidor final. Véalo así. Si usted pide crédito para construir una casa y se le da a un plazo a pagar por 20 o 30 años, su cuota será más baja que si fuera a 12 años. Este gráfico facilitado por la ARECEP contiene los proyectos que son arrendamientos. Aquí se nota cómo los plazos son cortos y las tasas altas si se comparan con otros proyectos que valen hasta la mitad. Es decir, proyectos que tienen vidas útiles de 40, 30 años, ¿verdad?, están recuperando la inversión de ese megaproyecto en tan solo 10, 12 años. Y obviamente, si usted recupera aceleradamente esa inversión, el impacto que va a tener en la tarifa es mucho mayor.
La ARECEP había planteado tiempo atrás a la administración Chinchilla que se renegociaran todos los créditos y así fijar plazos más largos, con lo cual la cuota podría bajar. En el Instituto Costarricense de Electricidad dicen que esto no es tan fácil. Por ejemplo, plantas que están financiadas con bonos, donde los tenedores de bonos, es una gran cantidad de personas, uno no puede ir a ponerse de acuerdo uno por uno, ¿verdad?, para renegociar una deuda de ese tipo. Pero sí tenemos, digamos, gente que está dedicada a buscar mejores condiciones, a renegociar las deudas. Otra cosa que se ha planeado por parte de la ARECEP y por parte de estudiosos en un tema es que el ICE debe de exportar más energía a Centroamérica y con eso ganar dinero, y a su vez aquí las tarifas bajarían. Esto porque entre más se venda, más bajará la electricidad. Para que algunos lo comprendan mejor, es como la diferencia entre comprar una cerveza y comprar un balde. El precio por cada una de las botellas disminuye. Cierto, un ejemplo algo extraño, pero que aplica en la economía para las cervezas, igual que como aplica para la electricidad. Exactamente, exactamente. O sea, si más o menos estamos hablando de casi 20% de la energía que el ICE va a poder generar el próximo año, no tiene mercado en Costa Rica. Entonces, si no lo vendemos, estamos enfrente de un aumento en la tarifa del próximo año de un 15% con respecto a la tarifa de este año. Este gráfico de la ARECEP dice que el ICE ha estado exportando y eso implica que están entrando ganancias a la institución. Aunque también ha importado, pues en ocasiones la producción de energía en otros lugares es más barata que en Costa Rica, principalmente porque en lugares como Guatemala se produce con carbón. Esta importación a la postre genera un ahorro al país, pues le sale más barato que gastar diésel. Por ejemplo, el año pasado importamos alrededor de 44.000 millones de colones de países centroamericanos. Si esos 44.000 millones los hubiéramos generado nosotros con plantas térmicas, hubiera costado 23.000 millones de colones más, o sea, hubiera pasado de 60.000 millones. Algunos plantean que el ICE debería ser más agresivo a la hora de hacer estos negocios en el exterior, pues tiene el músculo para realizarlos. Parte de las cosas que nosotros hemos venido insistiendo como reguladores es instar al ICE a que haga un uso intensivo de las oportunidades que ofrece el mercado eléctrico regional. Hace un rato dijimos que en otros países se subsidia la tarifa eléctrica, pero esto no es tan buena idea a largo plazo, pues implicaría que esta plata que se utilizaría para bajar la tarifa se dejaría de usar a su vez para construir escuelas o calles. Es indudable, si subsidiamos la electricidad, vamos a dejar destapados otros sectores sociales que posiblemente requieran más de esos recursos que está destinando el Estado a través de los impuestos. En otras palabras, si esa plata se usa para la tarifa, esta sería más baja, pero habría menos posibilidad de llenar otras necesidades del país. De hecho, en ARECEP plantean que en naciones donde hay subsidio, se está pensando más bien en quitarlo. El petróleo ha bajado mucho, pero esto no implica una rebaja en la tarifa, pues el combustible que tiene Costa Rica se compró con antelación. Como son grandes cantidades y los tanques de almacenamiento los tiene el ICE en Garavito, entonces el ICE tiene que planificar en el mediano y largo plazo. O sea, tampoco es que uno puede comprar el búnker y el diésel en un barco que va pasando por ahí o irlo a comprar, es mucha cantidad. Entonces el ICE compró esos combustibles que se iban a utilizar en enero, febrero y marzo de este año, se compraron a finales del año pasado, cuando el precio de los combustibles estaba alto. En este momento hay rebajas a la vista en las tarifas, pero básicamente porque las lluvias están presentes. Pero, ¿qué pasará en el futuro si se cumplen los pronósticos de un cambio climático que traería grandes sequías dentro de 50 años? Una opción que algunos ven como necesaria es buscar energía bajo nuestros pies. Hablamos de gas natural o el mismo petróleo. Específicamente, el gas natural es el principal recurso en el mundo para generar electricidad. ¿Qué le parecería a usted un referéndum para que los ticos decidan si se inicia o no con esta exploración? La consulta ya fue planteada en el Tribunal Supremo de Elecciones. Los detalles al volver de la pausa. Preste atención a este mapa mundial facilitado por un profesor universitario. Entre más intenso es el color verde, más se consume energía en ese país. Este otro gráfico dice que a nivel mundial, las principales fuentes de energía eléctrica
son el gas natural y el carbón mineral. De hecho, Centroamérica es el único lugar del mundo donde se usa más derivados de petróleo para electricidad que otras fuentes. La razón por la que las tarifas eléctricas en Centroamérica no son competitivas es porque en Centroamérica, por no buscar gas natural y carbón, tienen que recurrir a derivados de petróleo importados. ¿Y eso no Y en el resto del mundo, solo el 4% de la energía del mundo se produce con derivados del petróleo. Vale la pena aclarar que el gas natural es muchísimo más barato. En la década anterior, Costa Rica realizó un referéndum para determinar si el país se unía al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El coordinador del programa de energías limpias del TEC, Carlos Roldán, plantea que ahora se haga un referéndum para que sean los ticos los que definan si se autoriza la búsqueda de gas natural o petróleo. ¿Usted qué piensa? En este momento el Tribunal Supremo de Elecciones está analizando la solicitud de Roldán para pedir las firmas y que así se realice este referéndum. Para ampliar precisamente este tema nos acompaña don Carlos Roldán, quien es ingeniero químico y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Don Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a 7 días. Don Carlos, exactamente entiendo que lo que usted quiere que vaya al referéndum, que ya presentó la solicitud de estudio para el Tribunal Supremo de Elecciones, es 2 puntos. Uno, una mayor exportación de energía por parte del ICE y también una exploración petrolera y de gas natural. Si quiere, me explica un momento por qué una mayor exportación de parte del ICE. Claro, aquí podemos ver que nosotros, el ICE normalmente planifica el plan de expansión con 10 años de anticipación. Resulta que en el año 2000 a 2007 la demanda creció un 5%. Entonces se consideró conveniente instalar Reventazón y una serie de proyectos más. Debido a que la tarifa ha sido muy alta, la demanda solo ha crecido un promedio del 2%. Entonces vamos a tener un excedente de capacidad instalada muy grande. Esa línea azul es la demanda. Exacto, esta es la línea azul es la demanda actual. ¿Y la verde? Y la línea verde es un escenario positivo de crecimiento de la demanda que es cerca del 4%. ¿Y la negra? Y la negra es la capacidad de generación que tendría el país con la entrada de los proyectos Reventazón, Borinquen 1, Borinquen 2, Pailas y una serie de proyectos más. La oferta superaría la demanda. Exacto, la oferta superaría la demanda. Entonces, y la propuesta suya es que se exporte. Exacto, pero tenemos que exportar basado en una política nacional que diga que la actividad de exportación es de alta prioridad y de alto interés nacional. Porque el problema es que mucha de esta energía podría no poderse exportar porque justamente por falta de esa política no hemos hablado con Nicaragua y Panamá para resolver los problemas de transmisión que hay en esos países. Entonces estamos con el riesgo de que esta energía se desperdicie. ¿Tenemos mucha energía en Costa Rica? Correcto. Vean por ejemplo acá, en este gráfico. Ahí tenemos un segundo gráfico que nos va a mostrar exactamente qué. Exacto, aquí lo que tenemos es cuánto es la capacidad de energía eléctrica que puede producir el país con energía renovable, es todo este cuadro. Y esto rojo es la generación que produce Centroamérica quemando combustibles. Y todo esto que ustedes ven aquí atrás, todo esto que ustedes ven aquí abajo, es energía renovable que Costa Rica no va a producir porque el país no lo ocupa. O sea, el espacio que sería lo marrón y también lo anaranjado, si quitáramos lo anaranjado que es lo térmico, ¿verdad? Exactamente. Entonces energía es la que estaría de mal, digamos. Exactamente, por ejemplo, Diquís, que es un proyecto muy interesante, ahora en el plan de expansión aparece en el 2027 porque la demanda nacional no lo ocupa. Y entonces, en lugar de adelantar proyectos que desde el punto de vista ambiental le pueden convenir a toda la región porque reduce la generación térmica, los estamos atrasando cada vez más. Y estamos hablando de que si nosotros le exportáramos a Centroamérica esta energía, el país podría recibir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año por pura exportación de electricidad. Usted tiene otro gráfico ya para explicar la segunda parte del proyecto, entiendo, don Carlos, que tiene que ver con llevar al referéndum precisamente si se explora para buscar petróleo y gas natural. Exactamente, y vamos a entender lo siguiente. Todos estamos preocupados porque muchas empresas se están yendo de Costa Rica porque los costos de producción de Costa Rica son muy altos. Y efectivamente, como Costa Rica no tiene gas natural y petróleo, los combustibles que utiliza la industria es búnker importado, que cuesta, para hacer un número, 13. En Estados Unidos, que producen gas natural en su propio terreno, lo ofrecen a 6. Entonces, esa diferencia, que es casi el doble, es muy difícil para una empresa poder competir con semejantes diferencias. Y resulta que me encontré con que el petróleo que estamos comprando a $50, México lo produce a $4 el barril. O sea, nos lo venden 12 veces más caro en este momento.
y el año pasado lo vendían 20 veces más caro. Resulta que si nosotros pusiéramos a Recope a buscar petróleo, tal y como lo hace México, Corea, etcétera, en tan solo 10 años el país podría pasar su factura petrolera de 11.000 millones a solo 1.800, generando un ahorro de 9.000 millones de dólares que el proyecto plantea que lo usemos justamente para reducir de manera inteligente nuestra huella ecológica. ¿Cómo? Con mejores carreteras, trenes eléctricos, financiando cultivos de biocombustibles, plantas de tratamiento de agua y una serie de cosas adicionales. Pero eso requiere, igual, que sea una estrategia nacional donde a Recope se le cambie su ley y comencemos a trabajar directamente en lo que Recope debería hacer, que es producir petróleo. Ahora bien, don Carlos, Costa Rica hace mucho se inclinó por las tecnologías limpias para generar energía. Estamos hablando principalmente del agua, que contaminan mucho menos o no contaminan nada comparado con esto que usted está planteando. Uno podría pensar que lo que usted está planteando más bien sería un retroceso en el tema de lo que es amigable con el ambiente, o podría encontrarse un punto de equilibrio en alguna medida. No, realmente ahí hay un paradigma que no es correcto. Usted hace una planta hidroeléctrica y el embalse inunda un terreno. Usted saca el petróleo y una vez que usted lo sacó, tapa el hueco y eso se reforesta y se recupera. Entonces muchos países, incluso las universidades más prestigiosas del mundo, no castigan a un país por producir petróleo, lo castigan por quemarlo de una forma ineficiente. En este momento Costa Rica es el país número 54 en desempeño ambiental del mundo, y resulta que por aquí desempeño ambiental tenemos que entender, digamos, que también hace su trabajo para generar energía y no contaminar, digamos. En todos los aspectos. Okay. Estamos hablando de tratamiento de aguas, tratamiento de residuos sólidos, conservación de flora y fauna silvestre, todo. Y resulta que me encuentro con que de los 10 países con mejor desempeño ambiental del mundo, todos los que tienen petróleo lo producen. Entonces definitivamente no es cierto que nuestro desempeño ambiental se pueda ver afectado porque Costa Rica busque petróleo fuera de zonas protegidas. Los primeros, me dice usted. Así es. Entonces, y hay países que extraen petróleo, digamos. Así es, de todos estos 10 que están acá, esos 8 producen petróleo. Los únicos que no lo producen es Suiza, porque no lo tiene. Y Luxemburgo, porque para buscar petróleo tienen que demoler la iglesia, es un país muy pequeño, ¿verdad? No hay forma de que Luxemburgo busque petróleo si es un país muy pequeño. Entonces dice usted que sí puede haber países que exploren petróleo, que busquen petróleo, que busquen o que utilicen gas natural y petróleo y que sean amigables con el ambiente. Así es, así es. De hecho, el 83% de los países con mejor desempeño ambiental que Costa Rica son productores de petróleo. La matriz energética que teníamos o que tenemos nosotros y que explicamos en el reportaje, en donde hay mucho de energía limpia, principalmente agua, ¿es sostenible a largo plazo en nuestro país? Bueno, se puede sostener, pero las consecuencias en el empleo y en la pérdida de competitividad pueden ser desastrosas. Colombia tiene muchas energías renovables y el 67% de su electricidad lo produce con energías renovables y el 33% con energía, con gas natural y carbón, porque lo mejor es combinar las energías fósiles con energías renovables. Esa es la matriz que genera el menor costo. Voy a pedirle a nuestro productor Carlos Amador que nos muestre un video de una noticia que se divulgó precisamente hoy alrededor del mundo. Veamos. Acaba de comenzar un nuevo reto para el ser humano, dar la vuelta al mundo sin utilizar ningún tipo de combustible, solo la energía del sol. Hace unas horas ha despegado desde Abu Dhabi el Solar Impulse 2. Sus más de 17.000 paneles solares le van a permitir recorrer el globo en varias etapas que suman 500 horas de vuelo. De ancho mide más que un Boeing, pero su peso es similar al de un coche. Puede volar de día y de noche. Una noticia realmente, pues, en principio positiva, y es para todos los que creemos en energía limpia, una buena noticia, como decía. Sin embargo, mi consulta, don Carlos, ¿es posible pensar que el mundo, o un país como Costa Rica, pueda moverse a base de energía solar de aquí a 20, 30, 40 años? Es muy difícil. Ya ustedes vieron la noticia. Ese avión tiene el peso de un coche. O sea, si usted pone 10 personas en ese avión, se cae. Nada más entendamos, la energía solar no es tan concentrada como el diésel o la gasolina. Entonces, mover un equipo grande a punta de energía solar se requiere un área tan grande que ya lo ven. Ese avión no puede volar si pesara el doble de lo que pesa un carro. Entonces, hay que entender que tiene limitaciones. Son proyectos interesantes, pero, por ejemplo, el Consejo Mundial de Energía advierte que para el año 2050 la matriz energética seguirá dependiendo de petróleo, seguirá dependiendo de gas natural y de carbón. Por eso es muy peligroso que un país, sin hacer los números de competitividad, le apueste a una energía que puede generar desempleo y pobreza. Eso es lo que preocupa. Y por eso
el proyecto se presentó a un referéndum, porque es un tema demasiado delicado para que se discuta de la forma como se está discutiendo. Muchas gracias a don Carlos Roldán, quien es coordinador del programa de energías limpias del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por esta explicación que nos dio. Estas imágenes son parte de un reportaje que presentamos hace algunos meses con información que proporcionó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Es una proyección que hacen de cómo afectaría al territorio nacional el cambio climático dentro de unos 40 a 50 años. Están pues estimando que habría una gran sequía en zonas como por ejemplo las llanuras del norte. Específicamente estamos viendo lo que sería, según una proyección que hace PNUD, el lago Arenal. Entonces eso se plantea uno en alguna medida si es sostenible en el futuro la matriz energética actual. Es una de las cosas que vamos a hablar a continuación con nuestros dos distinguidos invitados de esta noche. Otros dos distinguidos, pues ya tuvimos a don Carlos Roldán, tenemos a otro Carlos, que es don Carlos Obregón. Muchas gracias por acompañarnos, al presidente ejecutivo del ICE, y don Edgar Gutiérrez, quien es ministro de Ambiente y Energía. Nuevamente a ambos, muchas gracias por estar esta noche por acá. Empecemos con don Edgar. Don Edgar, ¿qué le parece puntualmente la propuesta que hizo don Carlos hace unos minutos? Bueno, en primer lugar, me parece que dentro de la academia siempre existen esos espacios de reflexión sobre la realidad nacional. Me parece que los académicos tienen la obligación inclusive de hacer propuestas al país de posibles soluciones, soluciones viables. El hacer un referéndum es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, por lo tanto me parece que tiene la justa causa de hacer una solicitud, pero la propuesta que nos hace el doctor Roldán me parece que es un cambio totalmente del paradigma costarricense de generación eléctrica. Es cambiar totalmente el patrón de generación que hemos estado utilizando. Costa Rica le apostó a la energía limpia, le hemos apostado a un desarrollo bajo en emisiones, a la carbono neutralidad para el año 2021, y las acciones que tanto la administración Solís Rivera como las administraciones anteriores han hecho es encauzar al país hacia ese paradigma. Y precisamente cuando se plantea hacer un cambio, digamos, en la matriz, y en algo estoy de acuerdo con el doctor Roldán, de que él decía de que el objetivo es, entre más combinada de la matriz energética es mejor, pero más combinada desde la perspectiva nuestra es precisamente con energías limpias. Hasta hoy día, inclusive no hasta hoy día, hasta diciembre del año pasado, Costa Rica ha estado utilizando los hidrocarburos para piquear. O sea, cuando hay necesidad de energía, entran las plantas, no como principal recurso. El planteamiento que nos hace el doctor Roldán es, está bien, generemos nosotros nuestro propio gas natural, lo que significa es tirarlo a la base, con un gran agravante, de que el día de mañana nosotros podemos tener un pozo que nos genera una cierta cantidad de gas, 100%, pero en 2 años se nos baja la capacidad. O sea, es una discusión que me parece a mí que es una discusión necesaria, pero me parece que la discusión no es si es gas o no gas, sino cuál es el cambio de paradigma, cuál es el paradigma de generación eléctrica que realmente queremos para el país. Don Carlos. Bueno, vea, lo que ha dicho don Edgar es totalmente cierto desde el punto de vista de la visión costarricense para la producción de la electricidad. En 1884 el país comenzó a producir a partir del agua. Y luego en 1949, cuando se creó el ICE, la instrucción que se le dio al ICE, porque a veces dicen que el ICE actúa solo, no es cierto, fue claramente decir, el ICE es el responsable de satisfacer en primer lugar la demanda eléctrica costarricense, es el único responsable, aunque haya otros generadores. Y en segundo lugar, que tiene que producir la electricidad a partir de fuentes naturales renovables y principalmente a partir de la hidroelectricidad. Ese fue el mandato que se le dio al ICE y ese es el mandato que ha cumplido, y satisfacer la demanda eléctrica en todo el país. Entonces, si se quiere y además creo que es importante que el ICE ha producido electricidad con las fuentes disponibles en el país, es decir, hidroelectricidad, el agua está disponible, geotermia
hay recurso geotérmico, eólico, hay recurso eólico, biomasa, se está avanzando con la biomasa, generación solar, se ha avanzado poco, pero la realidad es que al tener una matriz de recursos naturales renovables, uno tiene que ir avanzando con mucha cautela al adicionar algo nuevo. Señores, les planteo algo que decía don Carlos hace un rato, don Carlos Roldán, que él considera que es un falso paradigma decir que si se escoge este nuevo camino sería retroceder en el tema ambiental, y pone como ejemplo países que lo hacen, que usan petróleo propio, que usan gas natural propio y que están por encima de nosotros en el tema de sostenibilidad y pues buena relación con el ambiente, por decirlo de una manera. Ese argumento, digamos, no sostiene que hay un falso paradigma, tal vez. Bueno, no, en realidad me parece a mí de que, bueno, el indicador, el índice que utiliza el doctor Roldán es un indicador que ya se ha visto para el país, se ve altamente afectado no precisamente por el uso que nosotros hacemos de nuestros recursos naturales, incluyendo la energía, sino precisamente por el escaso avance que el país ha tenido en lo que es tratamiento de aguas residuales. Ahí es donde precisamente cae el índice. Pero Costa Rica ha demostrado que... Sí, como no estamos en una mejor posición, no necesariamente por ese por tema, un par de factores que están afectando ahí el valor... Y que son ajenos, dice usted. No son ajenos, sino porque no tiene que ver efectivamente los gobiernos no han invertido la plata necesaria para realmente tratar ese tema fundamental de la sociedad costarricense, que es el tratamiento de aguas residuales. Ya se está haciendo una inversión importante financiada por el proyecto japonés que entra, esperamos que ahora en junio, que vamos a empezar a atacar el problema con las municipalidades también. Hay proyectos interesantes, pero eso es otro tema. El punto es de que no necesariamente eso signifique de que el país ambientalmente se afecte. Costa Rica, vea, Rodolfo, Costa Rica es un país que en 1950 le apuesta al desarrollo humano, y le apuesta al desarrollo humano utilizando, como lo decía don Carlos Obregón, energías limpias. Costa Rica le está apostando ahora al desarrollo bajo en emisiones, a la carbono neutralidad 2021, y se lo puedo decir, hoy precisamente entregamos 12 certificados a empresas nacionales que le están apostando a la carbono neutralidad. El empresariado costarricense está encontrando que la carbono neutralidad significa para ellos energía, eficiencia importante en el consumo eléctrico. Don Carlos, porque ahora se plantea también la duda, ¿es sostenible a futuro la matriz que tenemos, pensando en lo que el cambio climático podría traer dentro de 40 o 50 años? Sequía en algunos puntos que alimentan en lugares como Arenal, por ejemplo. Sí, vea. En primer lugar, el ICE, cuando hace la planificación, toma en consideración las condiciones hidrológicas que han imperado a través de muchos años. Nosotros trabajamos con una muestra de 40 años, ¿no?, en los cuales tenemos una combinación de años secos, años húmedos y años promedio. El definir en este momento una tendencia y decir que la hidroelectricidad ya no es válida en Costa Rica es demasiado arriesgado. No tiene a mi criterio fundamento. Nosotros a través de los años, así como vamos viendo cuál es el crecimiento de la demanda, que después me referiré a ese punto, claro, ya se la vamos a preguntar. Y que dicen que hay excedentes, también nosotros vamos viendo cómo va variando esto. Y la realidad es que los años que se presentaron muy secos, el 2013, 2014, en el pasado se han dado años similares, y los consumos de térmico han sido similares o mayores a los consumos que tenemos en este momento. Señores, les propongo una pausa comercial, ya regresamos, y cuando volvemos precisamente vamos a hablar de ese punto que usted está señalando, de si existe o si existirá mayor oferta y si eso puede aprovecharse en otras partes de Centroamérica. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos aquí a 7 días. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días, y ya por toda la gente que me ha estado escribiendo acerca de la energía solar, ya vamos a preguntarle a don Carlos acerca de ese tema. Pero primero, decía don Carlos Roldán que podría haber mucha oferta de electricidad y que eso podría exportarse a Centroamérica, y con eso pues se recibiría mucho para el ICE y para el país. ¿Habrá
o no habrá con estos proyectos que van a aparecer mayor producción de energía y va a haber un excedente de esa energía? Bueno, vea, cuando uno hace la planificación, uno va viendo el crecimiento de la demanda y va poniendo los proyectos que son necesarios desarrollar para satisfacer esa demanda. La demanda a través del tiempo va variando, entonces nosotros tenemos que estar haciendo revisiones periódicas de cómo varía esa demanda e ir ajustando los planes de expansión de la generación. No es que las fechas están fijas, pero también hay que tomar en consideración que la demanda puede variar en muy corto tiempo de un valor a otro valor. Yo recuerdo en la época de Rodrigo Carazo que una vez la demanda fue menos 1% y al año siguiente fue más 10%. ¿Ah? Y si el ICE no está preparado para satisfacer esa demanda, lo que causa es un retroceso, limita el crecimiento del país. Eso es un punto que hay que tener mucho cuidado. Y además existe riesgo de atraso de plantas, existen riesgos hidrológicos, existen muchas condiciones por las cuales usted tiene que estar preparado. Ahora vamos a la parte de exportación. Es muy fácil decir exporte más, ¿va? Y eso lo ha dicho también ARECEP. Eso lo ha dicho mucha gente, ARECEP, sí, claro que sí, la academia. Y el doctor Roldán también lo dice. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros llevamos muchísimos años de estar metidos en el mercado centroamericano y el mercado centroamericano ha ido progresando a través del tiempo, pero la capacidad de transmisión que existe entre los países centroamericanos es muy pequeña. Y la solución no es de hoy para mañana, es una solución que va paso a paso y hay que insistir mucho porque los países tienen que hacer los refuerzos necesarios en cada uno de sus países y no hay ninguna legislación a nivel centroamericano que les obligue a hacer los refuerzos. Se me acaba el tiempo, tengo para dos consultas. Una, entonces, ¿cuál sería el plan para enfrentar, don Edgar, lo que el cambio climático podría provocar a Costa Rica, no hoy, no mañana, pero sí dentro de unos 30, 40 años? Bueno, nosotros lo que estamos planteando como ejes centrales en el 7º Plan Nacional de Energía son 4 ejes fundamentales. Primero y sobre todo, eficiencia energética. Eso es importantísimo. Tenemos que trabajar duramente con la eficiencia energética. Segundo, la generación distribuida, la participación de las gentes en la generación vía autoconsumo o vía venta de excedentes. La optimización de la matriz eléctrica, que lo que hablábamos de esa matriz combinada que también hablaba el doctor Roldán, en la cual tenemos que considerar otras fuentes alternativas, como por ejemplo la biomásica, por ejemplo el hidrógeno, que es importante, por ejemplo más participación de la solar, por ejemplo. Y los aspectos socioambientales que nos preocupan sobremanera, porque también tiene que haber una redistribución de beneficios en la generación privada y tiene que haber evaluaciones de los efectos acumulativos en todos aquellos proyectos de generación eléctrica. Eso en tema con respecto, digamos, a esa proyección de política, digamos, energética. Me parece a mí que por ahí nos derrumbamos, por ahí estamos caminando y esperamos de que podamos construir un poco más. Aquí hay muchos comentarios en las redes sociales, voy a leer uno nada más que dice que ustedes no creen en el cambio climático, por lo que están No, todo lo contrario, no, precisamente, bueno, pero ¿cuánto tiempo hay? No, vamos a ver, los escenarios de cambio climático, y además en esa administración el cambio climático es un eje totalmente transversal y totalmente intersectorial. Está en la parte más elevada de la decisión política, y si ustedes analizan el Plan Nacional de Desarrollo, el cambio climático impregna absolutamente el Plan Nacional de Desarrollo. Viendo los escenarios de cambio climático, nos llevan a nosotros estar pensando en proyectos, en megaproyectos importantes, como por ejemplo el proyecto de KISS, que ya no es ni siquiera un proyecto de generación, es un proyecto de seguridad nacional para las generaciones de costarricenses que aún no han nacido, considerando precisamente los escenarios de cambio climático, porque nos demuestran de que efectivamente las zonas nortes y la vertiente pacífico va a estar mucho más seca que la actualidad y vamos a tener mucho más lluvias en el otro sector. Para terminar, porque ya la gente me está preguntando mucho del tema de energía solar, don Carlos, dicen que ustedes tenían un plan piloto para el tema de energía solar, pero que se cerró ese plan mientras no se establezca un modelo tarifario, que se cerró hace unas semanas, un plan que tenían ustedes de energía solar. No fue el plan de energía solar, yo creo que están hablando de lo que es la generación distribuida, que se hizo un plan piloto. Ese plan piloto lo hizo el ICE voluntariamente,
para promover precisamente la generación distribuida. Lo que sucede es que después se dictaron normativas y el plan piloto no puede renovarse mientras no esté funcionando la normativa correspondiente. Eso le estaba hablando con el señor ministro y estamos buscando la forma en la cual podamos seguir adelante con un plan piloto. Bueno, precisamente hoy mandé una nota a don Denis Meléndez, regulador de la República, pidiéndole de que esas normas de la POASEN que nos imposibilita poder seguir con este plan piloto que ha tenido el ICE, se suspendan hasta tanto la ARECEP no nos haga una propuesta que se comprometió para el 15 de abril de un nuevo reglamento con los cambios necesarios que tenemos que hacer, los que ya sabemos por dónde tienen que ir esos cambios. Pero le estoy pidiendo una suspensión de esa normativa que está imposibilitando hoy día de que efectivamente el ICE pueda continuar con su plan piloto y las otras distribuidoras pueden entrar también con planes similares. Esperemos una respuesta positiva de don Denis para continuar entonces con este ejercicio de autoconsumo eléctrico. Señores, les agradezco mucho la presencia en este programa de hoy, que hemos dedicado un informe especial a todo este tema. Yo sé que se ha hablado mucho, sin embargo, en algunos espacios se hablaba mucho de si estaba más barato, más caro, y se estaba limitando el tema a un asunto de unos centavos más, unos centavos menos. En este espacio, limitado, porque fue una hora nada más, tratamos de abarcar algunos temas, desde el tema de las tarifas, hasta el tema de la exportación, hasta el tema de la energía solar, hasta el tema de las propuestas del referéndum, y por supuesto que muchas cosas quedan en el tintero, porque es un tema que da para mucho más.